Octava, muchas gracias por seguir en sintonía. Está con nosotros Nancy Flores, periodista, opinante, comentarista, crítica, académica. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo eso. Todo eso, ponle más si quieres. ¿Qué más le ponemos? No, nada más con eso. Nada más. Es bastante. Sí, pero es que lo eres. Das clases en la Sí, Facultad también. de Ciencias Políticas Cierto. y Sociales, Sí, periodista, investigadora. Hay que decir lo que somos, Nancy, total. Oye, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo viste este tema de García Luna declarándose no culpable y las implicaciones que puede tener, pues, para el mundo político y eventualmente empresarial en México? Pues mira, yo destacaría esta descripción que han hecho algunos medios de comunicación, sobre todo las agencias internacionales, de que era un García Luna que nunca pensamos ver, ¿no? Todo deshecho totalmente, ¿no? Hay descripciones de él de que incluso estaba al borde del llanto, ¿no? Sí. Yo creo que nadie nos imaginamos un escenario de esta naturaleza. Pienso que era comprensible que se declarara no culpable, en todo caso inocente, como le decimos aquí en México, ¿no? Porque bueno, si lo hizo el Chapo Guzmán, que no lo hiciera él, ¿no? Por ejemplo. Pero también destacaría otro punto que me parece muy relevante, que la Fiscalía estadounidense abrió la puerta al final de esa comparecencia a una negociación que todavía no sabemos en qué términos sería. Sin embargo, yo he leído muchos análisis donde abordan este panorama, si es que se diera este escenario, donde dicen que García Luna debería de estar pensando en su familia antes de negociar y dar información de más, porque finalmente va a tocar muchos intereses. Yo creo que sí vamos a llegar a ver un juicio en su contra, y con todo lo que ello implica, así como fue el juicio de Joaquín Guzmán Loera, además en el mismo juzgado, en la misma corte, exactamente el mismo juez, digamos que con muchos elementos, porque también yo estaba leyendo que todo se basa supuestamente en las declaraciones de los narcotraficantes. Y no, yo creo, estoy convencida de que Estados Unidos tiene muchísimas pruebas y muchas de ellas aportadas por México. Porque hay que recordar que el propio presidente ha admitido que ha habido colaboración entre México y Estados Unidos previo a la captura de este personaje, sin duda un personaje muy poderoso, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, y que llevan a suponer que García Luna sí está bastante implicado en este asunto, que no va a ser del todo fácil librarse de estos cargos que le imputan, sobre todo de las acusaciones de que se habría él amafiado, ¿no?, para trasegar drogas, en específico cocaína, con el cártel de Sinaloa. Y esta acusación en todo momento de que no lo van a liberar porque hay un riesgo de fuga, y dicen que si viene a México, quien lo protegería sería el cártel de Sinaloa. Me parece que sí tiene el gobierno estadounidense elementos para, primero, suponer que eso puede pasar, segundo, para de alguna manera sostener estos cargos. No creo que hagan el ridículo. O sea, no creo que sea como en México, que de repente desaparecen las pruebas y ya no hay nada en tu contra y te puedes ir. Pero por lo pronto me quedo con la imagen de un García Luna destrozado, que nunca pensamos que íbamos a ver, sobre todo siendo él el supersecretario de Seguridad, con toda la impunidad que tuvo, todo lo malo que le hizo a este país, ¿no? Todo, digamos, el desastre que nos dejó encima. Me quedo con esa imagen de una persona que está al borde del llanto, que no sabe ni cómo se va a defender, porque eso es lo que te deja esa imagen de él totalmente deshecho, ¿no?, ante las acusaciones. Y por otra parte, yo también destacaría en estos momentos las acusaciones que se están haciendo contra él en México. O sea, yo creo que si en Estados Unidos no procedieran, o por alguna razón el juicio ya no llegara y lo soltaran, que no es un escenario que realmente lo veo poco probable, pero si eso ocurriera, en México no creo que se vaya limpio.
O sea, pienso que ya el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo que presentó en los últimos días de diciembre Santiago Nieto, que fue muy importante, nos revela que sí hay mucho dinero inexplicable en sus cuentas y en cuentas de familiares y de amigos o prestanombres. Entonces me parece que ya no se va a librar de esta García Luna. Y mira, dando un giro a información nacional, el corresponsal Héctor Raúl González nos informa que hoy, durante la visita del presidente López Obrador a Nenecuilco, hubo manifestantes en contra de los recortes presupuestales al campo y contra la exhibición de la pintura de Fabián Cháirez en el Palacio de Bellas Artes. Acusan que se ridiculiza la imagen del general Emiliano Zapata. También hubo protestas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas junto con Jorge Zapata, familiar descendiente del general del Caudillo del Sur, con integrantes de la comunidad de Amilcingo y del poblado de Huesca, Yecapixtla, quienes se oponen a la operación de la central termoeléctrica de ciclo combinado del proyecto Integral Morelos. Los manifestantes exigieron a los organizadores acceder al evento con el presidente López Obrador, pero no les fue permitido el paso. En ese sentido, ¿cuáles crees que son los retos para 2020 para el presidente López Obrador, Nancy? Pues sí, primero sacar adelante sus proyectos, ¿no? Los megaproyectos estos del Tren Maya, sobre todo el corredor transísmico, que son los que más resistencia y oposición tienen. También un poco el aeropuerto en Santa Lucía. Hay que recordar que hay comunidades originarias que están en oposición a que este aeropuerto, que ya existe, se amplíe y además reciba pues vuelos comerciales, ¿no? Por un lado veo eso como un reto para su gobierno en 2020, porque además él se ha puesto como este año para consolidar la cuarta transformación. Entonces me parece que no es algo sencillo, no es algo que tú puedas decretar de aquí a diciembre voy a consolidar esto. Y por otro lado, yo lo que creo que es más importante es el tema de la seguridad. O sea, sin duda, estos reportes que te estaban dando al principio del programa de Guanajuato, también de Veracruz, se habla de toda la crisis de seguridad que estamos viendo a nivel nacional. Me parece que ese es el gran reto, pero del sexenio. O sea, no creo ni siquiera que solo 2020, porque es un tema tan complejo, tan digamos ya exacerbado, ¿no? Todo el tema de la inseguridad, la violencia, los niveles de barbarie que estamos viendo desde hace ya 10 años, 11 años, que se inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico, pues me parece que es el reto mayor, porque es también la exigencia mayor de la sociedad. O sea, México necesita pacificarse, yo creo que uno de los motores que impulsaron a estos 30 millones de mexicanos a votar por el presidente López Obrador, de decir ya estamos hartos de esta violencia, de todo lo que habíamos venido viviendo con estas políticas de mano dura, y sin duda me parece que ese va a ser el gran reto. En el caso de los megaproyectos, pues sí, llevarlos a cabo sin represión, porque también eso se va a estar, digamos, como en el foco de la atención de toda la sociedad, porque finalmente es un gobierno de izquierda, aunque muchos no lo reconozcan como tal, pero la bandera de Morena y sobre todo el presidente López Obrador es la izquierda, entonces, y además la democracia. Entonces no van a poder impulsarlos. En ese sentido me parece relevante las declaraciones que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que llama al Congreso Nacional Indígena precisamente a resistir, y dicen que hasta a defender, digamos, a la madre tierra hasta con la vida, es decir, que no va a ser un tema fácil, un tema que se pueda llegar al diálogo, que un poco la perspectiva del gobierno de Andrés Manuel había sido que iban a hacer esta consulta indígena y consulta popular para que tuvieran el respaldo ciudadano. Sin embargo, pues el EZLN se ha mantenido firme en esta convicción de que el Tren Maya es un proyecto que va a destruir
que es un proyecto destructivo y no de desarrollo, y en ese sentido pues me parece que este va a ser uno de los grandes retos, sobre todo si en efecto estos indígenas, la mayoría son indígenas, y todos sus aliados, toda la sociedad que acompaña al movimiento zapatista, pues van a resistir de esta manera, con, digamos que decir que hasta la vida la ponen en juego para que este proyecto no avance, ¿no? Y el corredor transísmico, sí, muy duro. Duro, rudo. Muy duro. Hablando de que es el mismo capataz de la hacienda, diciendo esta parte que tú mencionas. Y hablando también del proyecto neoliberal, o sea, como si él fuera igual que los otros, ¿no? Y precisamente yo he visto que al presidente lo que le molesta es que los comparen con los otros gobernantes, ¿no? Y siempre ha dicho como que el modelo neoliberal ya no está en México, ya lo cancelamos desde el año pasado, y ellos apuntan, esto sigue siendo proyectos neoliberales porque están basados en la misma perspectiva de desarrollo. Y bueno, sí, bastante duro el lenguaje del EZLN, y sobre todo la amenaza de librar esta batalla para proteger a la madre tierra. Y están convocando a académicos, intelectuales, periodistas, organizaciones civiles para formar un frente que, bueno, se supone que habrá de oponerse hasta físicamente al inicio de estas obras. Y no deja de ser peculiar, Nancy, que mientras la oposición no de izquierda, para llamarla de esa manera, sigue sin brújula, sin plan de trabajo, sin una viabilidad política, pareciera que donde se está nucleando una oposición fuerte, al menos a esta parte de las políticas de López Obrador, sea en esta parte de la izquierda social. Sí, el presidente como que, digamos que ha tenido este discurso de que los radicales se encuentran, ¿no? O sea, como de la ultraderecha y la ultraizquierda al final son lo mismo, y no. O sea, en términos reales no son lo mismo, y me parece que el costo de enfrentarse a lo que se conoce como izquierda radical o verdadera izquierda sí va a ser muy alto para el presidente. En efecto, el EZLN ha tenido muchísimo respaldo de académicos, de la sociedad civil organizada, de los pueblos indígenas, ¿no? El Congreso Nacional Indígena, sobre todo, ha estado muy molesto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no le ha dado su respaldo hasta ahora. Entonces me parece que ese respaldo, aunque mermado, porque muchos de esos que antes simpatizaban muchísimo con el EZLN, no lo están ahorita en este momento porque simpatizan con López Obrador. Sin embargo, es un movimiento importante que sin duda va a poner de alguna manera en crisis al sistema, ¿no? Al gobierno de López Obrador. Sí, fíjate, y hoy el diario El Financiero, que bueno, nadie lo podrá acusar de obradorista o de izquierdista, tiene una encuesta de opinión en la cual menciona que sube a 72% la aprobación del presidente López Obrador. Dice que cerró 2019 con un alza de 4 puntos. Dice que también registró una mejora de 6 puntos en su imagen de liderazgo, al pasar de 52 a 58% de opinión favorable. Pues pareciera que el presidente sigue a un año de distancia y con todos los problemas que estemos diciendo, pero sigue con una alta popularidad. Y así ha sido. Yo he visto que el presidente no baja su popularidad, es decir, a veces hay como momentos con ciertos temas donde cae un poco, pero luego otra vez repunta. O sea, no es como otros presidentes que hemos tenido que iban en decadencia total y ya nunca se levantaban. No, el presidente tiene un respaldo muy importante, un respaldo popular, que yo creo que él construye día a día. O sea, todas sus giras que hace a nivel nacional, que va a visitar pueblos. Hoy estaba, de hecho, en la conferencia diciendo cuántos municipios le han pedido que los visiten, ¿no? Bastantes. Dio una lista, creo, de 3 estados nada más y ya iban más de 1,000. Entonces, me parece que él construye precisamente estos lazos, estos vínculos con el pueblo que no veíamos en ningún otro presidente. O sea, ¿qué presidente veíamos caminar entre la gente?
Ninguno, o sea, todos traían su círculo de seguridad, eran intocables, nunca los veíamos, incluso en México, ¿no? Porque López Obrador también tiene esta característica de no viajar al extranjero. O sea, todos sus viajes han sido dentro del país y además con una agenda saturadísima. Yo no sé quién podría seguirle el ritmo. Yo me compadezco de los pobres reporteros que de verdad lo cubren todo el tiempo, porque este presidente sí está súper intenso en su agenda, ¿no? Entonces me parece que va a ser difícil que merme este respaldo popular por esta estrategia que él tiene de estar siempre cerca del pueblo. Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, estas son las partes, digamos, generales, lo macro de lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, hoy leo la columna en el Universal de Héctor de Mauleón, que dice, la titula El secuestro entre comillas, de Denise Dresser, y relata cómo Denise Dresser escribió el domingo pasado un mensaje en un chat de amigos que les dijo: a mi mamá la llamaron anoche diciéndole que me habían secuestrado, la obligaron a ir a un hotel de Tlalpan y se llevaron su carro. Pasó una noche terrible, finalmente logró comunicarse con seguridad del hotel y me llamaron. Cayó en la trampa de la extorsión común en México. La madre de Denise Dresser tiene 83 años de edad, recibió una llamada el sábado pasado, le dijeron, eran las 12 de la noche, le dijeron, escuchó una voz que le pareció que era de su hija, que le decía, tengo un problema. Luego la voz de un hombre que le informó que Denise Dresser había sido secuestrada, le dio información que tenía, dice la columna de Héctor de Mauleón, la información que el presunto secuestrador tenía a la mano era impresionante. Sabía todo de la politóloga, entre otras cosas su dirección, el nombre de sus hijos, el sitio exacto en el que se encontraba. Le dijeron, la estamos monitoreando, si llama a cualquier persona, la matamos. Y le dijeron que fuera a hospedarse a un hotel en la calzada de Tlalpan. Pasó ahí horas, 8 o 9 horas, hasta que de alguna manera se dio cuenta de que no había nada. Llamó a su hija estaba leyendo los diarios en su cama ese día, que forma parte, y según lo que relata de Mauleón, esto le pasó también a la madre de la dramaturga Sabina Berman, a la maestra Gabriela Warkentin, relató cosas parecidas, un familiar de la periodista Katia D'Artigues, los padres del editor Pablo Magluf. Todo esto, pues en esta explosión de inseguridad, Nancy, que se sigue dando, pareciera que no hay una salida inmediata, se anuncian acciones, pero la inseguridad sigue por todos lados. Inseguridad natural o también inseguridad con sesgo político para tratar de demostrar el fracaso de un proyecto en curso. ¿Tú qué piensas, Nancy? Pues estos casos particularmente llaman la atención. Yo escuché la narración que hizo Denise Dresser de esta extorsión, donde ella precisamente contaba justamente que estos personajes que llamaron a su mamá pues tenían mucha información de ella, ¿no? Entonces para la mamá fue prácticamente imposible dilucidar que se trataba de una extorsión y no de un hecho real. En ese sentido, me parece que estos casos sí son distintos a la extorsión común, si se dieron así como los están narrando, porque ya hay un seguimiento, o sea, es decir, hay información de a quién le llamas. Lo que ocurre a la gente común, digamos, es que le llaman diciendo, soy yo, tu hijo, me secuestraron, pero nunca dicen, soy tal hijo, ¿no? O incluso a veces hablan a familias que no tienen hijos. Sí, claro. O que sus hijos ni siquiera viven en México. Entonces dices, bueno, ese es otro tipo de extorsión, ¿no? Con otros tintes distintos. En estos casos me parece que ya tener información muy puntual que puede llevar a tu familia a pensar que si eres tú el secuestrado. Además, Denise decía en la mañana que pues su mamá, pues con el pendiente porque ella ha sido amenazada, etcétera, pues cayó en esta trampa. Me parece que es muy difícil para las familias. Si en ocasiones caen
las personas, cuando no te dicen nombres, cuando no te dicen datos Claro, ni claro. detalles, ahora imagínate si te están describiendo a tu familiar totalmente. Entonces, me parece sí muy grave que tienen que las autoridades que poner mucho énfasis en esto, pero no solamente en estos casos de personas públicas o personas reconocidas socialmente, académicamente, sino en general en todos los casos de extorsión que hay, en todos los casos de secuestro, porque el secuestro sigue siendo un crimen de alto perfil que se sigue practicando todos los días, diario hay una víctima o más, entonces me parece que es de los temas, por eso yo decía el tema de la inseguridad y la violencia va a ser de los principales retos de López Obrador, pero no solamente 2020, sino el resto del sexenio, y quién sabe por cuánto tiempo para México sea eso un reto, porque está bastante complicado salir de esta espiral de violencia en la que nos metieron precisamente aquellos que están siendo juzgados ahora por haberse amafiado con los criminales. Claro. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa, Nancy Flores, y te pregunto algo que requiere un rato de análisis, pero bueno, te lo planteo ya al final. ¿Qué consecuencias, qué lecciones podemos tener de lo sucedido en Bagdad con esta acción de Estados Unidos contra miembros de organizaciones terroristas extranjeras en relación con lo que se ha pretendido de que a los cárteles mexicanos también se les identifique como organizaciones terroristas extranjeras? Sí, es un tema bastante complejo. Primero decir que, bueno, México está muy bien que el presidente López Obrador rechazara desde un principio que esto sea una posibilidad. Por supuesto, no depende del gobierno de México establecer que los cárteles son para Estados Unidos grupos terroristas. Pero más allá de esto, de las implicaciones que pueda tener y que en México se pudiera llegar a un escenario similar a lo que está pasando en Irán, en Irak, en toda esta zona, ¿no? Yo veo más bien la amenaza a nivel global que significa un presidente como Donald Trump, en el sentido de que esto que acaba de ocurrir en Irán, pues puede escalar a un punto que nos lleve ya a lo que muchos han dicho, la Tercera Guerra Mundial. Ahora se habla con esta palabra eufemista, ¿no? De que estamos en tensión, que hay todo el mundo está, pues sí, con la mirada puesta en lo que pueda venir, pero me parece que esto puede marcar por un tema político dentro de Estados Unidos, un tema que nos arrastre a todos, a toda la humanidad, hacia un clima de violencia que no vamos a poder superar por las armas que tienen, porque Irán tiene aliados. Hay que recordar que previo a este asesinato dirigido a Soleimani, habían hecho unos ejercicios militares en el Índico, no solamente Irán, también China y Rusia. Es decir, Irán no es Irak. Irán si dice voy a tomar venganza por lo que me hicieron, no es lo mismo. Y Donald Trump sigue con sus arranques locuaces, hoy diciendo en Twitter que pues Irán no tiene armas nucleares. Pues no sabemos, o sea, finalmente Irán sí tiene capacidad militar importante y me parece que ahí nosotros, México, tiene que estar también atento a lo que suceda porque una tercera guerra mundial nos llevaría al desastre de la humanidad total. Nancy Flores, ha sido un gusto platicar contigo. Agradezco tu inteligencia, tu información y tu presencia. Gracias, Nancy. Gracias, Julio. Académica, Buenas tardes. periodista e investigadora. Gracias.